Hello. Hola! Hi guys! Hola, Hello. Chama. So nice to be on here with you. Dice que tiene muchas ganas Bien- de estar aquí, así que vamos a empezar. bienvenida, Ingrid Santamaría, Reina Hispanoamericana Filipinas 2023 para este próximo Reina Hispanoamericana que se va a llevar a cabo en el mes de marzo, es decir, ella está a punto de cerrar las maletas para partir a Bolivia, así que le doy la bienvenida a este podcast Todo más Todo. Very much welcome to the podcast Todo Más Todo, and we know that you are really, really close to travel to Bolivia to compete in March, so we're really excited to do this interview with you. Well, the honor Eh, is completely mine. I'm really, really happy that you guys asked me to come on here. Está súper contenta de que la Ingrid, hayamos invitado, así que Ingrid, no está Jesús, mi compañero habitual, y no pudo estar en la entrevista, pero tenemos también a nuestra traductora, Soraya, así que te la presento, Soraya, que va a estar ayudándonos en la traducción. so usually we have Jesus in this kind of interviews, but he couldn't be here today. So then I'm here, and I'm going to do the interviews. So really, really nice to meet you. So nice to meet you too, Soraya. Ingrid, ¿qué sentiste en el momento que te eligieron como reina hispanoamericana Filipinas y por supuesto sentir ese orgullo de representar a tu país en un concurso lejos y por supuesto quizás con una cierta dificultad porque no manejas el idioma español? So, what was the feeling that you had when you were crowned the new queen, when your name was announced? And how does it feel to have it to travel really far away to represent your country? And also, obviously, with the difficulty of maybe not being able to understand the language. Well, in my country, to be able to win the crown Reina Hispanoamericana, you have to join the pageant Miss World. So when I joined Miss World, of course, I was aiming for the top crown, which was Miss World. But when God gave me a redirection, and when I realized, like, okay, this is my crown, this is what I need to represent, this is who I need to be, I realized my entire life also aligned to this crown. You know, of course, I'm from Spanish heritage, and of course, I'm also very proud to be a Filipina. And this has been a dream of mine to be able to represent the country because everybody in my family has represented the country in different ways. My grandma's a pianist, my cousins represent in sports, my dad's a basketball player. So everybody in my family was able to carry the name of the Philippines. And finally, when I won the crown, it was my turn. And you know what? Going to Bolivia, it's not that scary for me because my family's going to be there as well. So that's really Oh, nice. that's great. Bueno, vaya historia, te va a encantar. Mira, realmente Ingrid, para poder conseguir el título de reina hispanoamericana, se tienen que presentar al concurso de Miss Mundo, Filipinas. Ella se presentó a ese concurso, obviamente, queriendo ganar el top Miss Mundo, y cuando le otorgaron la corona de reina Filipinas, dijo, pues esta es mi ocasión, voy a ir a por todas. Está súper orgullosa de poder representar al país, sobre todo porque obviamente está muy orgullosa también de sus raíces latinas, españolas, y además dice que toda su familia ha representado el país de Filipinas de alguna manera. Su abuela es pianista, su hermano en cuanto a deportes, su padre es jugador de baloncesto y todos han representado Filipinas. Entonces, para ella, poder representar Filipinas en la reina hispanoamericana significa muchísimo. Es decir, viene de una familia artística, si se pudiera decir, de una familia que por supuesto está en diferentes ramas, pero en diferentes ramas artísticas, deporte, concursos de belleza. Me alegra muchísimo que tiene una historia, Reina Hispanoamericana Ujú, Filipina, tiene muy historia bien. detrás de ella. ¿Qué es lo que más te ha costado, Ingrid, como Reina Hispanoamericana? En esta preparación, ¿qué es lo que más en clases de pasarela, maquillaje, oratoria, qué es lo que más te ha costado? From your preparation to the Reina Hispanoamericana pageant, what is the part that was like the most difficult for you? What did you found more challenging? Not difficult, challenging. Was it like
the walk? Was it preparing for the interview, hair and makeup? What was your challenge? Well, I'm not really a very seasoned queen. It's only my third pageant. So I joined 2 national pageants, and the second one I won. And when I reached this international pageant, I knew I had to step up my pasarela. My pasarela, oh my goodness. If you guys saw me from the start, oh, she was like a wounded kitten. But now, after all of this training, every day since I won, I've been practicing my choreo in my mind. And right now, actually, today, I just came from pasarela training. So Yay. pasarela is the most difficult, but I'm sure you guys can watch out for a show. Bueno, básicamente la parte que es más difícil para ella ha sido la pasarela. Dice que ella ha competido en tres certámenes, el segundo nacional lo ganó y en cuanto ganó este, que la iba a llevar a internacional, sabía que la pasarela la tenía que tener perfecta. Dice que si la llegamos a ver al principio, que parecía un cervatillo andando con tacones y que vamos, era un show. Pero que acaba de venir además justo ahora, antes de la entrevista de su clase de pasarela, lleva ensayando sus rutinas todos los días y cree que está lista, pero vamos, que ha sido lo más difícil. Mira, yo no creo que sea tan difícil porque las Filipinas siempre van con todo en esa pasarela, con mucho fuego, a los concursos internacionales. Estoy segurísimo que le va a ir súper, súper, súper bien. Ingrid, yo sé que todos conocemos a Filipinas y sobre todo por los concursos de belleza lo hemos conocido muchísimo más. Pero quiero que tú nos describas algo que no conozcamos de Filipinas. ¿Cómo quieres que nos enamoremos los hispanos de Filipinas? ¿Cómo quieres darla a conocer en Bolivia? Philippines has been a powerhouse in pageants. So we know a lot about the Philippines, you know, like the history of the Philippines. But if we have to ask you, as like Hispanos, how would you, or what is the thing that you would like us to know about Philippines that we might not know? That's a tough one. Well, the Philippines is a beautiful place, and you already know that there are beautiful girls from all over the world who come back here to join pageants. But what you might not know is the heart of the Filipino is really in their fighting spirit. Filipinos love to represent, they love to put on a show, they love just showing beauty all around. And that's what I grew up knowing, and hopefully you guys will be able to see that from me as well. 100%, I'm pretty sure that we are going to. Dice que, bueno, que obviamente todos conocemos Filipinas, sabemos un montón de lo que vienen siendo las reinas de belleza de Filipinas, pero que quizás lo que no sepamos es que a los filipinos les encanta poner un show. Les encanta hacer todo con el corazón y ponerlo todo vamos, patas arriba. Y que cree y espera que sea esto lo que ella vaya a poder mostrar en Reina Hispanoamericana. No, yo estoy segurísimo que sí, porque todas las representantes de Filipinas en los diferentes concursos internacionales van con todo, no van a pasear, no van de paseo, van a ganar, van con ese poderío y es como las venezolanas, las colombianas, las mexicanas que las preparan con todo, las puertorriqueñas que las preparan con todo para ir a ganar y no a pasear en un concurso, entonces estoy seguro que le va a ir súper. Yo también, yo creo que lo va a hacer genial. Genial, sí. Pregúntale cómo va el vestuario, cómo se va preparando ese traje típico, el traje de gala, si ya lo tiene listo, si ya ha practicado con el traje de gala. So Jesus says that he has no doubt in his mind that you're going to do amazing and that you're going to put the show because we know how the Philippines are. But he also wants to know, how is the whole outfit kind of thing going on? Do you have already your national costume? Do you have your evening gown? Is there anything that is still missing? Any sneak peeks or scoops that we can know about what you're going to wear? Well, since this pageant was actually supposed to be back in November, I already have everything. But right. What I started doing was I started getting some backups. So I have a backup national costume, a backup evening gown, and for my outfits, I want all of you to see the new woman that I am. They're more sexy, they're more womanly, they're more queenly, and I will be more regal this time around.
hopefully you guys will like the play on color. There's a bunch of colors coming your Nice. way. You know, hopefully I also just give you guys a show. Oh, 100%. I know that you're going to. I cannot wait literally to see you compete. Dice que lo bueno es que como este certamen se supone que iba a haber pasado en noviembre pasado, tiene todo, ya lo tiene todo listo, pero que está cogiendo backups por si acaso, ¿no? Le están creando otro national costume por si acaso, otro traje típico, otros vestidos de gala por si acaso, y que en cuanto bien va a ser todos los trajes que va llevando durante la competencia, dice que va a haber muchísimo color, que espera que le guste a la gente porque va a haber muchísimos colores y que espera poder mostrar quién es ella ahora como mujer. Como un look más de mujer, más sexy, más de reina de belleza. Me encanta, me encanta, me encanta, sobre todo porque lo colorido, porque va a viajar a Bolivia y por supuesto están en pleno verano y la época del año también influye mucho en el outfit, en lo que se va a colocar, en los colores. Me parece excelente que ya tenga todo listo, sobre todo porque este concurso se ha venido aplazando y precisamente me quiero detener allí para preguntarle qué sintió ella cuando han aplazado el concurso ya teniendo todo listo para viajar a Bolivia, si se sintió triste o qué ha pasado allí. So now that you mentioned that obviously the pageant was supposed to happen in November, what was your feeling or what was your thoughts when they told you we are going to postpone this? Were you sad? Were you a bit happy because like, oh great, extra time to prepare? What did you feel? Well, to be honest, I didn't know how to feel. I was so scared, first of all, for the people in Bolivia. I mean, it's not a joke when you're all rallying on the streets, when you're all trying to fight for your rights. So first, I was scared for them. And then I realized, okay, it's moved, but then will I be safe when I get there? Will my family be safe when I get there? So I started actually getting scared for my family. But this sort of led me to develop some mental health issues, some anxiety, and I've actually been dealing with that over the holidays, and now I realized that it was really just God's timing. You know, everything happens for a reason, and now I feel more prepared than ever, and I've been able to go through my lowest of lows so that I could show you guys the best version of myself. Dice que primero que no sabía cómo sentirse, pero básicamente como el primer pensamiento que le llegó fue: pobrecita la gente de Bolivia, no me puedo imaginar lo que deben estar pasando, estar en las calles haciendo rallies y todo eso para luchar por sus derechos. Ese fue su primer pensamiento. Y luego empezó la cosa a hacerse un poco más bola, por así decirlo, porque empezó a pensar: voy a estar segura cuando vaya yo a Bolivia, va a estar mi familia segura, y que durante las Navidades lo pasó fatal y que le llegó a crear hasta ansiedad, que estuvo con ataques de pánico y de ansiedad. Y después de las Navidades hizo como un clic en su cabeza y cambió y dijo: esto es lo que Dios quiere para mí. Ha cambiado los planes y esto significa que ahora tengo más tiempo para prepararme y más tiempo para darlo todo una vez llegado a Bolivia. Eso es. Más tiempo para preparación, más tiempo para por supuesto, ir con todo por esa corona. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios pone en el lugar, en el tiempo que sea necesario la realización del concurso. Y bueno, ya falta poco para partir a Bolivia. Y le quiero preguntar qué conoce de Bolivia, sus platos típicos, música, qué le gustaría conocer, mejor dicho, de Bolivia, qué ha visto o qué ha investigado en internet. So obviously you're going to go to a new country that you have not been before. So what has your research been like? What have you been looking up about the country? What are you more excited to see, or any food to try? Well, I've been researching a little bit of how it is in Bolivia, and what I'm most excited about is just meeting the people. I've heard Bolivians are really colorful, lots of fun, and I know the food is mostly meats and steaks, so I'm interested to try that out too, because that's not regularly in my diet. So it would be so much fun to just
taste and see the world, especially through Bolivia's eyes. Dice que lo que más tiene ganas de ver cuando esté en Bolivia es básicamente interactuar con la gente porque ha escuchado o ha oído que los bolivianos son muy alegres, son muy cariñosos y la verdad que es que tiene muchas ganas de eso. Y en cuanto a comida, dice que ha estado viendo más o menos platos, sabe que hay muchas carnes y que eso normalmente no está en su dieta, por lo tanto está súper emocionada de poder probar todo cuando termine la competencia. Me encanta, sí. Definitivamente los bolivianos, los hispanos, somos así, hospitalarios, cariñosos, y yo sé que se va a sentir muy acogida, muy arropada en Bolivia, y le quiero preguntar, ¿qué es lo que la hace sentir orgullosa de tener raíces hispanas? So yes, he 100% agrees with that. The Bolivian people and basically like all Latin people were very fun, very colorful, very nice. But he wants to know, what are you most proud of having those Spanish roots? Well, I actually grew up pretty multicultural. I was born in the Philippines to a Filipino mom and a Filipino dad who just had parents and grandparents who also lived here, but their main roots are from the Spaniards who moved to the Philippines when we were colonized for over 300 years. And the interesting part is that my great grandpa was actually the first person to fly a plane from Manila to Madrid. Wow. And it's so nice that my family is part of the history, and now I myself get to be a part of the history as well. Yes. And it's just really cool to me that everything just came together for me. You know, I'm able to look to my past for inspiration, and I'm able to live through my ancestors and represent my own country, but in front of a new audience. So that's really exciting for me. That's a great story. Dice que ella, bueno, tiene raíces españolas, de todos los españoles que vinieron a colonizar Filipinas, que su madre es filipina, su padre es filipino y básicamente su familia es filipina, pero sus raíces vienen de estos españoles que vinieron a colonizar. Y su tatarabuelo fue la primera persona que voló un avión desde Manila hasta Madrid. Fíjate, Wow, y dice que Soraya. sí, entonces que está súper orgullosa de que su familia sea parte de la historia y de ella poder ser ahora también parte de esta historia de Filipinas, de representar a su país en Reina Hispanoamericana y de que sus ancestros de alguna manera la están guiando, está aprendiendo de eso y que ella va a poder representar a su país de la misma manera que sus ancestros, pero delante de una audiencia nueva. Me encanta, me encanta. Tiene una historia detrás bastante interesante, eso, lo del Sí. abuelo. Y por supuesto, yo estoy seguro que también va a seguir haciendo historias filipinas en esta reina hispanoamericana con su representación, ¿no? Que ya tienen Ujú. una reina hispanoamericana Filipinas. Y bueno, le quería preguntar si le ha pedido algún consejo, alguna ayuda, si ya ha hablado con la primera reina hispanoamericana que tiene Filipinas, creo que se llama Teresita. Mhm. Have you talked with the very first Reina Hispanoamericana that Filipinas has produced? Have you talked to her and asked for advice? Yes, I've actually spoken to all of the past women who represented Mhm. for Hispano. And of course, I've spoken to Win-Win. She is my goal. She is my inspiration. I want to win the second crown for the Philippines just the same way she did. I look to her for inspiration with mostly how I carry myself. And I Mhm. think that that's something that you can't really learn from someone. That's something you learn by doing. And she also gave me a lot of advice on taking care of my belongings and making Mhm. sure I have extras. And she was really sweet to talk to. And hopefully I can meet her in person soon because she just had a baby. So we're just Oh. talking online right now. Online, yes. Dice que ha hablado con todas las reinas anteriores que han llevado el título de Filipinas y que, por supuesto, ha hablado con esta primera reina, siempre online, porque acaba de tener un bebé, entonces no se han podido conocer en persona, pero que tiene muchas ganas de conocerse en persona, que ella es su referente,
en cuanto a lo que es ser una reina. Dice que obviamente no puede aprender 100% de ella, porque esto es una cosa que se hace practicando, pero que es su inspiración y que le ha dado muchísimos, muchísimos, muchísimos consejos sobre cómo cuidar sus maletas, asegurarse de dónde tiene que poner cada cosa, cuántos trajes tiene que llevar, cómo funciona un internacional. Me encanta porque eso habla mucho de ella y el interés que tiene por ganar, las Ujú. ansias, las ganas que tiene por ganar un concurso de belleza, que no solamente se queda con las clases, sino que busca a esas antecesoras para que le den esos tips, ¿no? Porque Soraya, o sea, a ver, nada como la experiencia que te, Efectivamente. Ujú. que la persona que está compitiendo, o sea, tú puedes tener un profesor que te diga, bueno, vas a hacer esto, esto y esto, pero la persona que va a competir es quien vive la experiencia y que te lo cuentes de primera persona me parece Efectivamente. fantástico. Sí, porque esa persona ha estado allí, ha visto cómo funcionan las cosas, te puede decir, mira, oye, normalmente te van a poner esto, pero realmente hay que hacer esto otro. Asegúrate de que tienes este traje o este zapato o este tal. Entonces, yo creo que es genial poder hablar con pasadas reinas que han vivido esa experiencia ya. Así es, pregúntale que con quién le gustaría compartir cuartos, si ya ha hablado con otras candidatas Oh. que van a compartir con ella, con quién esa candidata con quien más habla, quizás. So, you know, like when you get to Bolivia, you are going to be sharing rooms with another contestant. So we want to know which one is the one that you would like to be roommates with. If there is someone that you are very like friends with at the moment, you have been talking to the girls. Well, I wouldn't want to choose, but if I did have to choose someone, it would definitely be somebody who could also speak and understand English, Mm-hmm. just because in your room, that's when you get ready, that's when you're rushing, that's when everything gets lost in translation. And it would really, really help me out if somebody was just there to help me understand what's going on. I don't really know many of the girls. We do have a group chat. I did Mm-hmm. speak with Miss USA in a live stream with Andrea. She would be a lovely roommate. She was really sweet girl, nice to talk to. But really, just anybody who is willing to help me instead of, the usual tear me Yes. down. I get it. Dice que, hombre, que no le gustaría elegir porque no tiene una persona en específico, pero que le gustaría que fuera alguien que pudiera hablar algo de inglés. No tiene por qué ser súper fluido el inglés, pero que pudiera entender, porque obviamente cuando estás en la habitación es cuando te estás preparando, tienes tu tiempo para relajarte, entonces que le gustaría que fuera alguien que pudiera echarle un cable o ayudarla un poco y no alguien que realmente no quiera hablar con ella ni nada y quiera, ¿sabes? Decirles, te echamos ahí, Claro. no quiero hablar contigo. No, claro, por supuesto para tener una mejor comunicación, porque bueno, al final comparten cuarto y compartir baño y cuadrar los Eso es. horarios, la hora que se van a despertar, porque bueno, las actividades comienzan desde muy temprano Ujú. y, y es importante tener buena comunicación con la compañera de cuarto, en su caso no habla español, solamente habla inglés y bueno, por eso lo prefiere que sea así. Ingrid, si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Aparte de ganar el concurso, obviamente. Obviamente. ¿Cuál sería ese deseo y por qué? So, if you could just wish upon anything, other than obviously being the second winner of the Philippines, what would your wish be? Wow, that's a pretty big one. Um, I guess my wish would be for people around the world to learn how to be more understanding. A lot of our conflict, rises from high emotions, and things that can be solved can also be solved peacefully. They can also be solved with understanding instead of with fighting, instead of with guns, instead of, losing lives. We should all, that's just my wish, that people would understand each other more, people would work together more.
Dice que obviamente es muy difícil, pero que si pudiera elegir cualquier cosa y pedir cualquier cosa sería que la gente se pudiera entender mejor, que tuviera una mente más abierta, porque básicamente casi todos los conflictos que tenemos en el mundo vienen porque la gente no se entiende o tenemos visiones muy encontradas. Que hay muchos conflictos que se pueden resolver sin necesidad de que vayamos a una guerra, que tengamos que utilizar armas y es lo que le gustaría. Perfecto, muy bien. Y hablando, yéndonos más o menos por este tema de lo que ella está hablando, ¿estaría ella o qué piensa ella eh, acerca de la comunidad LGBT? ¿Cree ella que o estaría de acuerdo en competir con una persona, con una mujer transgénero en el Ujú. reino hispanoamericano? ¿Estaría de acuerdo y si cree que va a haber igualdad de condiciones? So now that you've talked about, like being understanding and having an open mind, what is your opinion regarding the LGBTQ community and potentially maybe being able to compete in the pageant with a transgender woman? And if you feel like you will be in the same, like equally conditions while competing? Well, in the Philippines, most of our pageant teams are all part of the LGBTQ community. I grew up with them. I love them. I consider myself an ally. I have cousins who are part of the LGBT community. I don't think that people should be stopping them from representing themselves the way that they want to. I don't see a 100%. problem with a transgender woman competing with me. It's woman to woman. There's no bias in that at all. Dice que en Filipinas la mayoría de las personas que trabajan en certámenes de belleza son miembros de la comunidad LGTQB y que casi todos sus amigos son de esa comunidad y ella se considera una aliada de la comunidad y no piensa que no piensa que vaya a haber ningún problema, es competir mujer contra mujer de la misma manera que lo están haciendo ahora y que por ella no habría ningún problema. Me parece importante que ella reconozca este valor de que la mayoría de las personas que trabajan en los concursos de belleza, al menos en Filipinas, pertenecen a esta comunidad. Me parece muy valioso de su parte que muy pocas reinas de belleza lo valoran o lo ven de esa forma, que es la comunidad LGBT la que le da el valor más alto a los concursos de belleza y quienes les ponen más amor y pasión para que todo esto salga espectacular. ¿No es así, Soraya? Totalmente. 100%, como le he dicho a ella. Es que es verdad, es que es cierto. Es correcto. ¿De qué forma quiere ser ella recordada en este paso por el reino hispanoamericano? ¿De qué forma le gustaría dejar su legado como participante en Bolivia? So, what is the legacy that you would like to leave as the Philippines representative in Bolivia? Well, I would like everybody to know that the Philippines is more than just its beautiful people and its beautiful places. Being a Filipino, the legacy that I want to leave is the legacy of hospitality, the legacy of kindness, the legacy of loving until your heart is full and sharing everything with others, especially food. Hopefully, there's some Filipino treats that I can bring for people to remember me by. Wow, that's great. Dice que le gustaría dejar un legado que no sea solo el somos mujeres bonitas, los filipinas tienen caras bonitas, son preciosas, saben hacer todo genial, sino que quiere dejar el legado de tenemos un corazón muy grande, amamos hasta que nos duele y sobre todo algo de comida. Quiere llevar, a ver si puede, meter en la maleta algo de queso filipino para llevarles a las chicas para que lo prueben. ¡Qué delicioso! Mira, y si me pudieras mandar para España queso a mí, sería fantástico porque yo He soy wants fan some, so de you need to ship some to him to Spain. I'll send you some, definitely. amo el I'll bring queso y myself. qué bueno que quiera dejar un legado de esta forma totalmente distinto. Me parece bastante lindo de su parte. Yendo nomás al reino hispanoamericana, ¿cuál es su reina hispanoamericana favorita? Esa con la que ella se siente muy identificada. ¿Qué has dicho, perdón? ¿Su red?
Su reina Ah, hispanoamericana reina, favorita. reina, vale, había entendido red, y digo red, ¿no? So, he wants to know from all the past Reina Hispanoamericana queens, who is your favorite? Oh my gosh. um, well, obviously Win-Win. I do love Win-Win so much, but I have been following Andrea for a while now, and I just love how she does everything. She has her own spunk. You know, she is a queen, but she's able to do queenly things in her own way. And that's something that I want to embody. That's something that I also am learning to work towards, not becoming an image of someone, but taking that crown and making it my own. Ujú. Dice que obviamente Win-Win, la ganadora de Filipinas, es su favorita, pero que lleva siguiendo a Andrea muchísimo tiempo y que le encanta cómo es ella como reina. Le gusta que no ha hecho como un personaje de lo que es ser reina, sino que hace sus cosas siendo reina y que ella es lo que aspira a ser, poder hacer la corona suya y no crear un personaje aparte que no tiene nada que ver con quién es ella. Me parece fantástico. La autenticidad, la Ujú, personalidad de la reina creo que es la que la hace única e inolvidable y precisamente por allí va mi pregunta. ¿Cuál es el aporte que Ingrid, como reina de Filipinas, quiere dejar en su paso por los concursos de belleza? Porque muchas reinas quizás compiten sin contenido, sin una labor ujú, social, sin dejar nada. ujú. ¿Qué legado quiere dejar Ingrid en esto de los concursos de belleza? Más allá de una cara bonita, un cuerpo 90-60-90. What is the legacy or what is the platform that you have right now as part of beauty contest within Philippines? You know, there is many queens out there that, you know, compete, but they don't really have any social cause, any platform, or they don't really have a goal or a legacy that they want to leave behind. What is the one that you want to leave within the Philippines? Well, I feel that my purpose really lies in building communities. I've been part of my church youth group for the last 12 years. I've been a youth leader, and that has inspired me to learn to build more communities further away. And my grandmother, she's from a province called Cebu. In Cebu, we work with a bunch of NGOs. We work with the Philippine Outrigger Canoe Club and also JCI Manila. We have this program called Sea of Dreams. Now, I've been supporting them since my first pageant, and in Sea of Dreams, what we do is we try to take out of school youth off of the streets and bring them back to their classrooms by way of paddling. And now I guess you could ask why paddling is important in the Philippines. Well, in Cebu, in the Philippines, everywhere in the Philippines, we're made up of little islands, and Mm-hmm. people are stuck in the island if they're less fortunate. They don't have as much resources and assets. They get stuck in the island and they don't continue their education or anything. And sport, sorry, it's really long, but sport has Don't also worry, been fine. really close to my heart. I was also a basketball player when I was young, and I realized that sport really teaches you a lot of discipline. It helps you get further in life. And to be able to combine education with sport by giving them a way of transportation, we teach them how to swim, we teach them how to paddle, and they're Wow. able to join local and international competitions on top of going to school. And it's not just school for 1 year. It's we want to continue like we have a few scholars and we want them to finish their education completely. So right now, what I'm doing as a part of that is I also, during my reign in Miss World, we have been working with the Philippine Cancer Society and another club, a Rotary Club in Makati, where we spread awareness for breast and cervical cancer, and we provide prevention for that as well. So the leader of that, her name is Miss Nelia. She is a teacher, and she owns a school in Cebu. So I Oh, realized that wow. my You two can just triumphs combine them. together, and my personal initiative is we are trying right now to get some scholarships for IT programs for our youth, for them to be able to be highly employable. So that's very That's personal. great. Wow, you have so many.
and you're so prepared. I'm impressed. Bueno, a ver, que te resumo, porque madre mía, la de cosas que hace esta chica. Dice que ella, como su plataforma, tiene que ver con crear el sentido de comunidad. Que hay muchas personas o muchos niños en Filipinas que están en las calles y que no están yendo al colegio. Entonces, una de las cosas que hace ella con su iglesia, porque lleva trabajando con su iglesia durante 12 años, es coger a niños de la calle y llevarlos a las escuelas a estudiar. Con esto también crearon como una especie de, porque trabaja con muchas ONGs, crear una ONG que se llama Mar de Sueños. Con Mar de Sueños, básicamente lo que hacen es enseñar a los niños a montar en canoa o utilizar un barco para poder llegar a las escuelas, porque ya sabes que en Filipinas son muchísimas islas, hay mar de por medio, entonces de esa manera también les ayudan a poder tener un método de transporte para poder llegar a la escuela. Además de esto, porque ella ha estado muy involucrada en deportes, ya sabes que su padre es jugador de baloncesto, ella jugó al baloncesto también y cree que los deportes también generan mucha disciplina, mucho trabajo en equipo y es algo también que quieren hacer o implementar con estos niños. De esta manera también les enseñan a nadar, les enseñan a jugar a ciertos deportes para que luego puedan conseguir, ay, se me ha olvidado el nombre, no sé cómo se decía esto, que puedan conseguir becas para estudiar. Y puedan estudiar no solamente en Filipinas, pero también que puedan conseguir becas internacionales. Además de esto, es que esta chica hace de todo, madre mía. Aparte de esto, también trabaja con ONGs para concienciar sobre lo que viene siendo el cáncer de mama, cáncer de... Sí, todos los tipos de cánceres que afectan a las mujeres. La persona que llevaba esta ONG es además una profesora que trabaja en esta isla en la que ella estaba trabajando. Entonces, además de eso, han juntado su Mar de Sueños con esta ONG y la verdad que es que estoy impresionada. Estoy impresionada porque muy pocas reinas de belleza han hecho tanto y tienen tanto, no sé, yo estoy impresionada. Belleza con corazón, como diría Ivian Sarco, belleza con corazón. Es una chica completa, es el paquete completo. Rostro, cuerpo, belleza, actitud y labor social. Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que está haciendo. Ingrid, eres de mis favoritas a la colonia del Reino Hispanoamericana. Filipinas va con todo al Reino Hispanoamericana, mi favorita. You're his favorite. I might cry. I'm just kidding. Oh, no. Wow, that's really, really special for me. This is my first international interview and for it to be going this well, it's just so amazing. Wow. Dice que es su primera entrevista internacional y que casi la haces llorar con eso que le has dicho. Está súper contenta de que esté yendo también. Es su primera entrevista internacional y para mí es la primera reina de Filipinas que entrevisto y estoy súper emocionado. Yo estaba súper emocionado por entrevistarla, estaba súper emocionado por verla a ella, por escuchar el mensaje tan poderoso que tiene y que me ha encantado esta entrevista, me ha encantado. Apart from, like, this is your very first international interview, but it's also todo international interview with a Philippines queen. So for us, it's also a first. And he's very excited because you seem like a very complete queen, all-round queen. So he's very excited for you to go to compete. Wow. Thank you so much. It really means so much that I have your support. It's just crazy. I guess it's inspiring me to keep pushing forward. Dice que esta entrevista la está inspirando a hacer más y a darlo todo hasta la competencia. Me encanta que sea así. Ingrid, unas palabras para los seguidores latinos que te van a estar esperando en Bolivia para apoyarte ya para finalizar esta entrevista. So now to finish the interview, do you have any words or anything that you want to say to all of this Hispano community, this Latin community that is actually watching today and that it will be like really looking forward for you to go to Bolivia to compete?
I guess I would just like to say thank you so, so much for supporting me. Thank you for taking the time to listen to me, to get to know me, and hopefully you'll continue to support me, even if I know we're from different places, but we all have the same blood and we all want the same thing. We all have a higher purpose, and hopefully you'll come along with me for this ride and enjoy the show. Dice que muchísimas gracias por estar aquí, por estar viendo, por estar escuchándola y queriendo conocerla mucho más. Dice que espera que la sigáis y que sigáis viendo lo que viene siendo su proceso hasta la competencia, porque bueno, aunque seamos de países diferentes, tenemos la misma sangre, y que muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los filipinos que se conectaron. I love Philippines. Me encanta la reina que tiene Filipinas. Mi favorita a ganar la corona del rey hispanoamericano, una reina con mucha inspiración. Gracias a todos los que se unieron aquí. Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar en Spotify, Todo Más Todo, en mi canal de YouTube. Soy Daniel Ramos, y a los que quieren verla aquí en Instagram también va a estar en todas las plataformas publicadas. Si usted quiere quedarse o ser patrocinante de este espacio, Todo Más Todo, escríbeme por privado, @soy Daniel Ramos, @el observador de Mises. Jesús va a estar en las próximas entrevistas, no puede estar en esta. Y por supuesto, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Soraya, por la traducción. De nada. Gracias porque siempre estás aquí con nosotros. Sigan a Soraya y sigan a Ingrid, y nos vemos en una próxima entrevista. Adiós, bye. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.